Antes que nada, quiero agradecer a mis compañeros de partido por la oportunidad de presentar ante ustedes esta, para mí, importante iniciativa. Quiero darle la bienvenida a los representantes de colectivos que nos acompañan, particularmente a la Asociación Civil CODICEM y Grupos Vulnerables, y a los integrantes de la Asociación Civil Tenancingo, Sociedad con Valor, que representa al ciudadano Roberto Vázquez. Quiero que sepan que en esta nueva etapa del país, ustedes, como todos los sectores de la sociedad que han sido marginados, encontrarán respeto y apoyo. Ténganlo por seguro. Sé que es un tema todavía para algunos, sé que este tema para algunos todavía es complicado, al grado, y parafraseando al poeta Jaime Sabines, que decía: amigos bien intencionados me han dicho que no me meta en estos temas, que porque puede ser perjudicial para futuras aspiraciones si las hay. Sin embargo, creo firmemente en que todos los que tenemos la maravillosa oportunidad de ser diputados y estar en este lugar, tenemos por eso mismo la obligación de decir lo que pensamos y lo que creemos. Quiero expresar que me inspiran algunos principios básicos, entre ellos el que se señala en el documento que se considera el acta de nacimiento de nuestro país, y me refiero a los sentimientos de la nación. Esto es, que en su artículo 15 dice, y trasladado a esta época, que no distinga a un mexicano de otro más que el vicio y la virtud. Eso lo escribió Morelos en 1813. También me inspira profundamente lo que decía un joven doctor apellidado Guevara de la Serna, algunos lo conocen como el Che. Él decía, y guardando las proporciones debidas, él decía que la cualidad más linda de un revolucionario es estar en contra de cualquier injusticia que se cometa en contra de cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Me inspira también personalmente un profundo sentimiento de amor por la humanidad, que me gustaría ver traducida en respeto e inclusión a todos los sectores de la sociedad. Qué bueno que este tema sea hoy uno de los primeros que se trata, porque así estamos frescos y podemos poner atención. La lectura de este documento es un poco extensa y pido su comprensión. Pensé en reducirla un poco, pero por la importancia de este tema me pareció que no era correcto. Al final, no puede ser más larga que el silencio que deja un asesinato, y no puede ser más larga que el vacío que dejan los ausentes. Compañera Azucena Cisneros, compañeros diputados, su servidor, diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, en representación del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 51, 57 y 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de este Estado, 68 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 10ª
al artículo 238, el artículo E al artículo 240 y la fracción 5 al artículo 242, y se reforma el inciso D de la fracción quinta del artículo 245 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de México, con la siguiente exposición de motivos. La presente iniciativa encuentra sustento en la aspiración de garantizar de manera efectiva el respeto y cumplimiento a los derechos humanos de las personas en general y con respecto de aquellas que se encuentran en condiciones de discriminación. Esta pretende generar condiciones para evitar que, como consecuencia de la ignorancia, el racismo, el odio o de juicios de valor, se encuentren en riesgo de ser víctimas de discriminación o de hechos violentos que conculquen en su perjuicio los derechos inalienables de la persona humana. Es imprescindible que los cuerpos normativos de esta entidad contengan disposiciones orientadas a garantizar el respeto y protección de los derechos humanos de las personas, y que aquellos que se expidan tengan plena concordancia con los instrumentos internacionales, considerando que los miembros de las Naciones Unidas, como México, han firmado su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad, el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y de mujeres, razón por la cual sus principios se han declarado resueltos a promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto de la más amplia libertad. Esta aspiración implica que las y los legisladores del país asumamos esta obligación social como uno de los principales retos de la agenda legislativa de cada Congreso local. En consecuencia, el Congreso mexiquense debe de ser garante de la protección de los derechos humanos. Debemos legislar en beneficio de la colectividad, propiciando que nuestras iniciativas se orienten a generar el goce y disfrute de los derechos de la población que se encuentra estigmatizada y en desventaja. Debemos alentar a la tolerancia y el respeto hacia las personas que tienen distintas formas de pensar, nacionalidad, origen, sexo, color de piel o cualquier otra característica genética, en concordancia con la progresividad de los derechos humanos. Ahora bien, en el campo de los derechos humanos y de toda convivencia humana ordenada y provechosa, hay que establecer como fundamento el principio de que todo hombre o mujer es persona, esto es, naturaleza dotada de inteligencia y de libre albedrío, y que por tanto hombres y mujeres tienen por sí mismos derechos y deberes que dimanan inmediatamente y al mismo tiempo de su propia naturaleza. Estos derechos y deberes son por ello universales e inviolables y no pueden renunciarse bajo ningún concepto. Desde mediados del siglo XX, la comunidad internacional ha realizado esfuerzos para garantizar la protección de los derechos humanos. Muestra de ello es lo que dispone el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que refiere que todos los seres humanos nacen libres e igual en dignidad y en derechos. Esto cobra sentido si consideramos que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre y el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra, de la libertad de creencia y de la libertad de preferencia, por lo que resulta esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho. Los delitos de odio tienen lugar cuando una persona ataca a otra y la elige como víctima en función de su preferencia a una determinada condición social
económica, vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido, origen étnico o social, la nacionalidad o lugar de origen, el color o cualquier otra característica genética, sexo, lengua, género, religión, edad, opiniones, discapacidad, condiciones de salud, apariencia física, orientación sexual, identidad de género, estado civil, ocupación o actividad de la víctima. Un crimen de odio es una conducta violenta motivada por prejuicios y su realización es propia de las sociedades humanas a lo largo de la humanidad. Esta forma de definir los crímenes de odio que plantea María Mercedes Gómez en el texto Los usos jerárquicos y excluyentes de la violencia puede entenderse como una forma de violencia dirigida a personas de un grupo específico, ya sea social, racial o étnico, o que tengan una orientación sexual o religiosa catalogada como diferente. Las y los integrantes del grupo parlamentario de Morena coincidimos que no se debe tolerar ninguna manifestación de odio en contra de algún sector de la sociedad, lo que obliga a elaborar políticas públicas que fomenten la tolerancia, el respeto a la diversidad social, que debe de ir acompañado de disposiciones legales que alienten y fomenten el respeto a los derechos humanos de las personas bajo un esquema de inclusión que sirva para inhibir conductas que lesionen la integridad física de las personas, que en muchos de los casos ocurren motivadas por la intolerancia, el odio, la discriminación y la ignorancia. Al respecto, hago referencia a la tesis emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: la problemática social en relación con los discursos del odio radica en que mediante las expresiones de menosprecio o insulto que contienen los mismos, generan sentimientos sociales de hostilidad contra las personas o grupos. En consecuencia, los discursos de odio van más allá de la mera expresión de una idea o una opinión y, por el contrario, resulta una acción expresiva finalista que genera un clima de discriminación y violencia hacia las víctimas entre el público receptor, creando espacios de impunidad para las conductas violentas. A pesar de los avances en la protección de los derechos humanos, existen rubros pendientes en la construcción de ordenamientos que motiven a la inclusión, respeto. Ejemplo de ello es la discriminación y conductas violentas que se generan en contra de grupos sociales vulnerables, como son las personas de la comunidad LGBTI, lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersex, así como aquellas que por su raza, edad, identidad étnica y religiosa, ocupación o actividad siguen siendo víctimas de la violencia y de la muerte por odio o rechazo social, sumado que a lo largo de su vida encuentran barreras motivadas por prejuicios sociales u omisiones legales. En este sentido, es obligación del Estado mexicano y en particular del Estado de México contribuir a la construcción de una sociedad plural e incluyente. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, manifestó en el Consejo de Derechos Humanos, celebrados el 7 de marzo del 12, lo siguiente: algunos dicen que la orientación sexual y la identidad de género son temas delicados. Lo entiendo. Como muchos de mi generación, no crecí hablando sobre estos temas, pero aprendí a hablar porque las vidas están en juego y porque es nuestro deber, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proteger los derechos de todos y de todas en todas las partes. Lo anterior justifica la presente iniciativa, que tiene como objetivo agravar los tipos penales de homicidio y lesiones cuando estos se cometan por odio, rechazo, brutal ferocidad
y ensañamiento en contra de las personas que tienen una orientación sexual perteneciente a la comunidad LGBTI y de aquellas que por su raza, edad, identidad étnica y religiosa puedan ser víctimas de lesiones u homicidio, a fin de tutelar la dignidad humana, el respeto y el reconocimiento de las diferencias sexuales, ideológicas, físicas, de género, de condición social, económica o étnica, bajo el contexto de que las personas se deben reconocer unas a las otras con tolerancia y respeto a los derechos humanos y universales de todas las personas, tal como lo abordan los siguientes documentos que México ha firmado a nivel internacional. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial en 1966, Declaración sobre todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en religión en las convenciones de 1981, Convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradables de 1984, y así otras más. El derecho comparado revela una enérgica reacción de la comunidad internacional para afrontar en su origen la criminalidad que emana de las acciones discriminatorias. El Estado de México requiere la adecuación del marco jurídico a la realidad social que vivimos en diversos ámbitos de la vida social, económica y cultural. Las actitudes de desprecio y discriminación significan aún un caldo de cultivo para la comisión de delitos, situación hecha ver por organizaciones de la sociedad civil, entre ellas CODICEM y grupos vulnerables. Proyecto de decreto, artículo único. Se adiciona la fracción 10 al artículo 238, el inciso E al artículo 240 y la fracción quinta al artículo 242, y se reforma el inciso D de la fracción quinta del artículo 245 del Código Penal del Estado de México para quedar como sigue. Artículo 238, fracción décima. Cuando las lesiones se produzcan por discriminación, aversión o rechazo en contra de las víctimas por su condición social o económica, origen étnico, raza, color de piel, característica genética, discapacidad, orientación sexual o identidad, se aplicarán de 6 meses a 2 años de prisión y de 50 a 150 días de multa. Artículo 240, inciso E. Cuando las lesiones que se produzcan motivadas de discriminación, aversión o rechazo a las víctimas por su condición social o económica, origen étnico, raza o color de piel, discapacidad, orientación o identidad, o presenten signos de mutilación, quemaduras, laceraciones y torturas. Artículo 242, fracción quinta. Al responsable del delito de homicidio motivado por discriminación, aversión o rechazo a la víctima por las condiciones ya expuestas, se le impondrá de 40 a 60 años de prisión o prisión vitalicia y de 700 a 5,000 días de multa. Por lo anterior expuesto, las y los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena ponemos a consideración del Pleno de esta 60ª legislatura la presente iniciativa con proyecto de decreto para que, de estimarla procedente, se aprueben en sus términos. Atentamente, Gabriel Gutiérrez Cureño, diputado local, diputado Adrián Manuel Galicia Salceda, diputada Alicia Mercado Moreno, diputada Azucena Cisneros Cos, diputada Berenice Medrano Rosas, diputado Camilo Muriño Zavala, diputado Alfredo González, diputada Anaís Miriam Burgos Hernández, diputada Beatriz García Villegas, diputado Brian Andrés Tinoco Ruiz, diputado
Claudia Cerón, diputada Claudia Crista Amanda Spon Gotzel, diputado Dionisio Jorge García Sánchez, diputada Elba Aldana Duarte, diputado Emiliano Aguirre Cruz, diputado Faustino de la Cruz Pérez, diputado Gerardo Ulloa Pérez, diputada Guadalupe María Bernal, diputado Juan Pablo Villagómez Sánchez, diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez, diputada Karina Labastida Sotelo, diputada Liliana Goyas Trejo, diputado Margarito González Morales, diputado María de Jesús Galicia Ramos, diputada María del Rosario Lizalde Vázquez, diputada María Elizabeth Millán García, diputado Maurilio Hernández González, diputado Max Agustín Correa Hernández, diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer, diputada Montserrat Ruiz Páez, diputada Nancy Nápoles Pacheco, diputado Nazario Gutiérrez Martínez, diputada Rosa María Cetina González, diputada Tanech Sánchez Ángeles, diputado Valentín González Bautista, diputada Violeta Nova Gómez y diputada Xóchitl Flores Jiménez. Quiero decirles por último que su lucha es nuestra lucha. Viva el respeto a la diversidad. Viva el respeto a la diversidad. Respeto y inclusión. Compañera presidenta, muchas gracias, y antes de concluir, permítanme un lapsus emocional. Sí, otro. Este es el bando. Decía Silvio Rodríguez: soy un hombre muy feliz, que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Por fin vamos a tener un presidente patriota en la silla presidencial. ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! Gracias.